Y los jóvenes, ¿dónde están? Muchos dirán en aquel día, ¿y la iglesia dónde está? Se fue para el cielo a morar. Y esta historia que hoy yo te cuento puede ser publicada mañana. Oye, amigos, si no puedes creerla, sé prudente en guardar la palabra. Hoy pudiera de ser el cumplimiento, y el Espíritu es el que te habla. Hoy pudiera de ser el cumplimiento, y el Espíritu es el que te habla. Muchos dirán en aquel día, ¿y la iglesia dónde está? Otros dirán en aquel día, los convertidos ¿dónde están? Otros dirán en aquel día, los protestantes ¿dónde están? Se fueron para el cielo a morar. Otros dirán en aquel día, los que predican ¿dónde están? Se fueron para el cielo a morar. Otros dirán en aquel día, y los que oran ¿dónde están? Se fueron para el cielo a morar. Otros dirán en aquel día, los que ayudan ¿dónde están? Se fueron para el cielo a morar. Muchos dirán en aquel día, ¿y mi madre dónde está? Se fue para el cielo a morar. Otros dirán en aquel día, ¿y mi hijo dónde está? Se fue para el cielo a morar. Y se fueron, 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 con Cristo se fueron, se fueron, se fueron, se fueron, se fueron. Y esta historia que hoy yo te cuento. Oye, amigos, si no puedes creerla, sé prudente en guardar la palabra, que hoy pudiera de ser el cumplimiento, y el Espíritu es el que te habla. Hoy pudiera de ser el cumplimiento, y el Espíritu es el que te habla. Hoy pudiera de ser el cumplimiento, y el Espíritu es el que te habla. Hoy pudiera de ser el cumplimiento, y el Espíritu es el que te habla. Muchos dirán en aquel día, ¿y la iglesia dónde está? Se fue para el cielo a morar. Otros dirán en aquel día, los bullosos ¿dónde están? Se fueron para el cielo a morar. Otros dirán en aquel día, los evangelistas ¿dónde están? Se fueron para el cielo a morar. Otros dirán en aquel día, ¿y la iglesia dónde está? Se fue para el cielo a morar. Otros dirán en aquel día, los pentecostales ¿dónde están? Se fueron para el cielo a morar. Y esta historia que hoy yo te cuento puede ser publicada mañana. Oye, amigos, si no puedes creerla, sé prudente en guardar la palabra. Hoy pudiera de ser el cumplimiento, y el Espíritu es el que te habla. Hoy pudiera de ser el cumplimiento, Espíritu es el que te habla. Hoy pudiera de ser el cumplimiento, y el Espíritu es el que te habla. Hoy pudiera de ser el cumplimiento, y el Espíritu es el que te habla. Hoy pudiera de ser el cumplimiento, y el Espíritu es el que te habla. La noticia más grande del siglo se escribió en primera plana. Periodistas de todos los pueblos la escribieron viviendo en sus almas, porque había desaparecido esta gente, porque había desaparecido esta gente que a Dios alababa, porque había desaparecido esta gente que a Dios alababa. Muchos dirán en aquel día, ¿y la iglesia dónde está? Se fue para el cielo a morar. Otros dirán en aquel día, los tuyos ¿dónde están? Se fue para el cielo a morar. Otros dirán en aquel día, ¿y mi madre dónde está? Se fue para el cielo a morar. Otros dirán en aquel día, los profetas ¿dónde están? Se fueron para el cielo a morar. Otros dirán en aquel día, los que oran ¿dónde están? Se fueron para el cielo a morar. Se fueron, se fueron, se fueron, se fueron.
Cristo se fueron, se fueron, se fueron, con 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 Cristo se fueron, se fueron, se fueron. Con Cristo se fueron, se fueron, se fueron, con Cristo se fueron, se fueron, se fueron, con Cristo se fueron, se fueron, se fueron, con Cristo se fueron. Y esta historia puede ser complicada mañana. Oye, amigos, si no puede creer, se prudente guardar la palabra. Hoy pudiera y el Espíritu es el que trae. Hoy pudiera y el Espíritu es el que trae. Hoy pudiera y el Espíritu es el que te habla. Hoy pudiera de ser el cumplimiento, amigo. Hoy pudiera de ser. Y si tú no estás preparado, pueda que perezca. Es por eso que nos lanzamos a la calle para decirte que te aperciba, porque viene esta noticia donde nadie puede detenerla, donde muchos se lamentarán. Y ahora es el tiempo, ahora es el tiempo de la misericordia, ahora es cuando la puerta del arca está abierta. ¡Escapa por tu vida! ¡Aleluya! Esta historia yo te digo, oye, amigos, si no puedes creer, se prudente guardar la palabra. Hoy pudiera decir y el Espíritu es el que te habla. Hoy pudiera decir y el Espíritu es el que te habla. Hoy pudiera decir muchos dirán en aquel día, ¿y la iglesia dónde está? Se fue para el cielo a morar. Otros dirán en aquel día, ¿y la iglesia dónde está? Muchos dirán en aquel día, los protestantes dónde están, se fueron para el cielo a morar. Otros dirán en aquel día, los bullosos dónde están, se fueron para el cielo a morar. Se fueron, se fueron, con Cristo se fueron, 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 se fueron, se fueron, con Cristo se fueron. ¡Aleluya! Gloria al Señor, Dios le bendiga.